estas investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera que han dado paso a esta demanda civil del gobierno mexicano en una corte de Florida, de edad de Florida, justamente para tratar de recuperar estos 745 millones de dólares, más de 14,000 millones de pesos que habría presuntamente obtenido de forma ilícita, de forma ilegal, Genaro García Luna a través de su red de corrupción. Se trata de 30 contratos. Estos 30 contratos están identificados hasta ahora, pero pudieran ser más, que obtuvo sobre todo en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Lo recordaba justamente en el video Waldo Matos que el 42% lo obtuvo durante el propio sexenio de Calderón y a través de dos instancias que dependían del mismo, es decir, Genaro García Luna, pues pidiendo a sus subordinados que les otorgaran recursos a estas empresas de su propio entramado de corrupción. Esto era posible a través de la propia Policía Federal y también de este órgano desconcentrado que maneja las cárceles federales, los reclusorios federales de readaptación social. Estas dos instancias fueron clave en aquel sexenio de Calderón para dar estos contratos multimillonarios, y después vendría el periodo de Enrique Peña Nieto. Al respecto, ayer lo decía el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, que se trata de un sistema en realidad que no es que hubiera cambiado el partido en el poder, sino que en realidad se seguía con el mismo sistema, por lo cual para Genaro García Luna fue fácil seguir obteniendo estas contrataciones en aquel periodo, pues básicamente derivadas de la Secretaría de Gobernación, sobre todo de este órgano de supuesta inteligencia civil que en realidad se dedicaba al espionaje, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. La mayoría de los contratos se dieron cuando Imas Kispert estaba al frente de este CISEN, y todas estas investigaciones de la UIF pues han sido ampliadas, lo que ha presentado el día de ayer, y es parte del esquema de este entramado, un nuevo diagrama presentado por la UIF que en estos momentos nuestros compañeros en la producción lo están pasando, pues tiene que ver con las operaciones más recientes, justamente las que van hacia de 2012 a 2019, y el día de ayer hicimos esta visita por el búnker, esta instalación allá en la avenida Constituyentes que creó Genaro García Luna supuestamente para combatir al crimen organizado. Más de 3,300 millones de pesos se destinaron a ese búnker, y lo que se manifestó el día de ayer es que muy probablemente en esa construcción hubiera habido desvío de recursos, decía el presidente López Obrador en la conferencia del 9 de marzo, que los cuarteles que se construyen en esta administración cuestan 35 millones de pesos, es decir, se hubieran podido construir 1,000 cuarteles, con lo que implicó el búnker y sobre todo también la operación de la Plataforma México. Nada de eso funcionó porque ya sabemos había una alianza entre Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa. Pues es parte, Sósimo Camacho, de las informaciones que se siguen generando en torno a Genaro García Luna. Así es, pues se trata precisamente de una situación que hay que seguir informando, y sobre todo cuando hay detalles de lo que ha estado ocurriendo, hay que recordar que se trató de todo un entramado financiero de Genaro García Luna, en el que por supuesto no participó él solo, en el que no solamente él, podríamos decir, convidó de este tipo de recursos que extrajeron, y hay que recordarlo, del erario a sus más allegados, también participaron muchos otros entes. Hay una investigación que me parece pues muy avanzada de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay que recordar que Genaro García Luna fue encontrado culpable de narcotráfico, de traficar cocaína hacia Estados Unidos. En ese país fue encontrado culpable mediante este juicio que ocurrió hace algunas semanas, que concluyó hace algunas semanas, y en este sentido, pues señalar que los delitos por los cuales fue encontrado culpable Genaro García Luna, pues en realidad
son menores frente a lo que estamos viendo ahora con las investigaciones de la UIF, porque hay que recordar que el juicio a Genaro García Luna, sí, se le encontró culpable de narcotráfico, de estar coludido con el cártel de Sinaloa, pero se acotó a determinadas actividades en un periodo muy pequeño de tiempo. Hoy lo que ha encontrado aquí la Unidad de Inteligencia Financiera, pues son informaciones de más larga data, de un periodo mucho mayor y también de una cantidad impresionante de recursos. Y además que no necesariamente provienen en una de sus vertientes de la delincuencia organizada, sino de manera, pues muy, podríamos decir que preocupante, indignante, del propio erario público, recursos que son de todos, miles de millones de pesos en todo este entramado que estuvimos viendo en estas imágenes que nos han presentado también nuestros compañeros de la producción, que en todo este entramado, pues lo que significa este entramado son miles de millones de pesos que se desviaron del erario público y que fueron a parar precisamente a cuentas privadas vía incluso la utilización de paraísos fiscales. Y en este entramado, justamente que estamos viendo en pantalla, pues hay que destacar algunas de las operaciones por lo que significan. El Partido Acción Nacional sería parte de los financiadores de Genaro García Luna. Vamos a ver si nuestros compañeros en producción pudieran hacer un acercamiento para que usted vea esta operación del Partido Acción Nacional, donde se entregan recursos a esta empresa GLAC Technology, GLAC Security Consulting Technology Risk Management de Genaro García Luna. Esta es propiedad 100% de la familia de Genaro García Luna, y en ese contexto, pues indicar que esta operación que documenta la Unidad de Inteligencia Financiera tiene que ver con la institución política de ultraderecha en México, ocurrida en 2015, cuando el presidente de ese partido político era Gustavo Madero Muñoz. También se encontraba en un cargo relevante, era secretario general José Isabel Trejo Reyes, y de esto pues llama la atención sobre todo esta denuncia que hizo ayer Pablo Gómez respecto de que, aunque el PAN diga que pues Genaro García Luna no era militante de ese partido, tratando ya de quitarse pues este estigma que le genera el narcogobierno, el narcoestado que se vivió en México, primero con Vicente Fox y después con Felipe Calderón. Pues la realidad es que el PAN y GLAC sí tenían una relación directa, y no importa si no fuera militante de ese partido político, sino que lo que importa es lo que se vivió. Genaro García Luna fue primero titular de la AFI, se creó la AFI para Genaro García Luna en el sexenio de Vicente Fox, y después fue nombrado por el propio Felipe Calderón como su secretario de Estado. En este momento estamos viendo el acercamiento que ya hicieron nuestros compañeros en producción, donde se puede ver esa transferencia financiera, una transacción por 1.160.000 pesos que documenta la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto ocurrió en abril de 2015, y como decíamos, en aquel momento era Gustavo Madero Muñoz quien estaba al frente. Recordar también que 2 días después de que se dio ya este veredicto en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, en Estados Unidos, contra Genaro García Luna, donde se le encuentra culpable de los 5 cargos imputados por el gobierno estadounidense, 4 de ellos relacionados con el cártel de Sinaloa, 3 por conspirar con esta organización criminal para traficar cocaína, y 1 más por pertenecer directamente a este cártel de Sinaloa. Pues fue Marco Cortés quien dijo que no existía militancia de Genaro García Luna en el Partido Acción Nacional. Él con nosotros no tiene nada que ver, aseguró Marco Cortés, el actual pues titular del PAN, el 23 de febrero pasado, 2 días después de que se declarara culpable a García Luna. Ahora vemos que sí, que tienen que ver, hasta financiadores de esta empresa resultaron socios.
Así es, pues la verdad es que vaya manera de responderle a Marco Cortés, no solamente desde el punto de vista político, sino también de esta relación que tuvieron financiera directa entre el Partido Acción Nacional y Genaro García Luna. Por supuesto que no se pueden desligar de este asunto. Hay un gran silencio en los medios de comunicación para tratar de ocultar el involucramiento de toda una generación de políticos en estas labores del propio narcotráfico, porque como decíamos, por supuesto que Genaro García Luna no actuó solo, no pudo haber actuado solo. Genaro García Luna no podía dar órdenes a los secretarios de la Defensa o de Marina para que se hicieran de la vista gorda, como se dice popularmente. Tampoco pudo él por sí solo ordenar también al propio CISEN. Entonces CISEN que no revelara o no escudriñara en estas cuentas a la propia Secretaría de la Función Pública. Entonces tenemos que el Partido Acción Nacional pues está metido prácticamente hasta el cuello en este asunto que le toca de manera directa. El narcogobierno de Felipe Calderón emanó directamente de este partido y empezamos a ver cómo también hay rastros y estos rastros se están convirtiendo precisamente en evidencias de financiamiento, de intercambios financieros directos entre el Partido Acción Nacional y Genaro García Luna. Como decíamos, lo está documentando la UIF, algo que decíamos son investigaciones pues ya ahora más avanzadas, más profundas, con más evidencias. Hay quienes todavía siguen diciendo queremos pruebas, pues vaya pruebas que ya se están aportando desde México en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera y que también hay que recordar, pues se dijo que todo esto ya ha sido entregado a la propia Fiscalía General de la República para que haga las investigaciones correspondientes y solamente señalar también un asunto. La verdad sería muy difícil que en este tipo de investigaciones, si es que avanzan, no aparezca el nombre del jefe de Genaro García Luna, Felipe Calderón. Y Sosimo, en esta trama corrupta que estamos viendo gráficamente en esta, pues en este entramado que ya hizo, digamos, en una forma visual cómo ocurrió esta corrupción, la unidad de inteligencia financiera que están nuestros compañeros en producción pasando en estos momentos, pues hay que decir que hay elementos para apuntar que entre los actores que hicieron posible todo esto está la propia esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira Gálvez, quien fue la única testigo en descargo de Genaro García Luna allá en Estados Unidos. Y ayer el titular de la UIF dijo sobre este testimonio de Linda Cristina que fue una serie de mentiras, que lo que dijo allá en Estados Unidos en realidad fueron falsedades. Esto ya lo advertíamos desde que estábamos cubriendo este último tramo del juicio a García Luna. Por supuesto que fueron falsedades, no se justifica la riqueza malavida de esta familia. Otros actores importantes son la familia Weinberg. En esta trama de corrupción figuran la familia Weinberg como parte de los que posibilitaron este robo, porque no se puede llamar de otra forma al peculado de 745 millones de dólares al erario de la nación, es decir, al erario del pueblo. Y las otras dos, digamos, personas, en este caso morales, que son fundamentales para esta trama de corrupción, por supuesto que son más, ¿no? Pero digamos que en el centro están Genaro García Luna, su esposa Linda Cristina Pereira Gálvez, la familia Weinberg, con sus integrantes que participaron directamente en esta trama, y las dos empresas, Numbap Inc. y Numbap Technologies Inc. Estas dos radicadas en el paraíso fiscal de Panamá. Quizá la gente no se recuerda este escándalo mundial de los Panama Papers. ¿Por qué creen que fue un escándalo mundial todo eso? Porque Panamá es un paraíso fiscal, porque permite la llegada de miles de millones de pesos, de dólares, de cualquier moneda, sin preguntar si el origen es lícito, sin advertir si hubo ilegalidades, si se cometieron crímenes para amasar esa riqueza, y además permite que de ahí se traslade
irse a otras latitudes. Lo que ocurrió con todas estas operaciones de la trama de corrupción, de esta red de corrupción de García Luna, es que el dinero estuvo muy poco tiempo en el sistema financiero mexicano. De hecho, en un hecho, Sósimo, que a mí me parece hasta ilícito, las autoridades de estos dos momentos, del sexenio de Calderón y del sexenio de Peña Nieto, permitieron que las cuentas bancarias que les proporcionaban estas empresas estuvieran radicadas en otros países. Generalmente se les obliga a estas empresas a tener una representación en México y a tener cuentas bancarias en México. Aquí muchos de los pagos se hacían directamente a Israel, directamente a Panamá y sobre todo directamente a Barbados. Esto no encendía las alertas de las autoridades en México cuando se trata de paraísos fiscales, por lo menos en el caso de Barbados y de Panamá, y en el caso de Israel, por supuesto que también tenían que prenderse las alertas porque allá estaban los contratistas de todo el ámbito de la seguridad nacional, socio. Pues no puede tener otro tipo de explicación más que sabían que se estaba utilizando para acciones ilícitas de saqueo de los propios recursos públicos y que además habría que señalar, pues probablemente Genaro García Luna compartía con algunos de sus aliados. En el caso de Israel, por supuesto que hay que resaltar este asunto de que fueron los contratistas preferidos durante estos sexenios para asuntos de tecnología, de espionaje, tecnología supuestamente para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada. Hay que recordar que, pues sí, México firmó de manera desventajosa contratos con este tipo de empresas y precisamente porque eran amigos de este grupo que se enquistó en las instituciones de seguridad pública. En términos generales, en el poder ejecutivo podríamos señalarlo, y pues tampoco entonces llamaría ahora a sorpresa por qué el país que eligió precisamente Tomás Herón de Lucio para tratar de escabullirse de la acción de la justicia de México, pues fue precisamente Israel. Fue allá con sus amigos a que lo protejan, a que le hagan el favor, luego de que él hiciera previos favores, sobre todo en los contratos tan jugosos que les entregaron a las empresas de ese país. Y el caso, por supuesto, de los otros paraísos fiscales de Barbados, de manera muy destacada. También está el caso, por ejemplo, de Panamá, pero sobre todo en el caso de Barbados, pues resulta que las autoridades mínimo tuvieron que hacer cumplir la ley, y era que tuvieran una representación, porque eso está en la normativa. Ni siquiera es que a ver si quieren o fue algo que se nos pasó, no verificar, etcétera. No, está en la propia normativa que las empresas que contratan las instituciones mexicanas deben tener representación en México. De hecho, esto fue un escándalo cuando la propia UNAM, por ejemplo, contrató de manera directa con empresas que no tenían representación en México y fue defraudada por varios millones de pesos, una investigación que también les presentamos aquí en Contralínea. Pues ahora resulta que también lo hacían estas empresas de seguridad, de no exigir la representación legal en México de estas empresas. Pues todo lo que nos indica es que no fue un descuido, que no fue algo accidental, sino fue un modus operandi que diseñaron para sacar recursos de todos por varios miles de millones de pesos y privatizarlos en cuentas que terminaron en Miami. Y cuentas que ya han sido aseguradas por el gobierno de Estados Unidos a solicitud del gobierno de México, y eso nos lleva a otro punto que tiene que ver con el hecho de que ni Genaro García Luna, ni Linda Cristina Pereira Gálvez, ni la familia Weinberg, ni todos los demandados por el gobierno de México se presentaran a tiempo para reclamar sus propiedades e indicar que ellos pues no cometieron ninguna ilegalidad. Lo que decía ayer también Pablo Gómez es que esto implicaría no tanto un desacato, porque esta figura al parecer no tiene digamos que no tiene cabida en el derecho civil de Estados Unidos, sino más bien que estarían en una especie de rebeldía, pero al mismo tiempo asumiendo que sí es ilegal el origen de estos recursos con los cuales hicieron las compras de estos bienes patrimoniales. Estamos hablando de más de 19 mansiones o departamentos súper lujosos en Florida, y también de estos más de 40 vehículos, entre los cuales
cuales pues hay Lamborghinis, hay Ferraris, hay todos estos automóviles que son pues muy caros, ¿no? Que no cualquiera tiene acceso a ellos. Y recordar que en esta especie de maraña financiera, lo que ha encontrado la unidad de inteligencia financiera, y ya lo decíamos hace un momento, se destaca la participación de estas dos personas morales de nombre Numbap, ambas radicadas en Panamá. En el caso de la empresa Numbap Inc., se menciona que pertenece al grupo Weinberg, es decir, a la familia Weinberg, que tiene un papel súper relevante en esta red de corrupción de Genaro García Luna. Se señala en esta información que ha sido revelada el día de ayer por la UIF, pocas veces se hace pública, casi siempre es por medio de informantes, pero bueno, en este caso la UIF clarifica por dónde va el gobierno de México para evitar la impunidad. En este caso, se dice que es una sociedad extranjera constituida en Panamá el 13 de octubre de 2005 y que fue autorizada para operar en México el 5 de diciembre de 2011, cuando aún gobernaba en nuestro país Felipe Calderón Hinojosa. Y por supuesto, quien estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública pues era el propio García Luna. Esta fue autorizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su actividad está descrita como compraventa de otros aparatos eléctricos y electrónicos de uso doméstico, transportes marítimos de cabotaje, despacho de otros profesionistas y otros servicios de telecomunicaciones, excepto radiodifusión y televisión. Pues como podemos ver, Sósimo Camacho, su objeto social pues queda ahí bastante difuso, pueden ser casi cualquier cosa, y seguramente lo de servicios de telecomunicaciones era lo que se contrataba y seguramente tenía que ver con espionaje. Hay que recordar que incluso este tipo de empresas que eran multitareas supuestamente, y que prácticamente vendían de todo, pues fue un esquema de manera recurrente que se utilizó en la propia Secretaría de Gobernación para entregar recursos, contratos de manera directa, y hay que recordar que se hacían precisamente bajo la figura de seguridad nacional y que por lo tanto entonces quedaban fuera del escrutinio público. Se hacían aunque en realidad no tuvieran nada que ver con la seguridad nacional. Este tipo de operación de estas empresas en las que se está dando cuenta de Genaro García Luna prácticamente, en las que pues utilizaban incluso esta manera de registrarse para prácticamente vender de todo, pues era ya el modus operandi que se había diseñado, y que pues además de estas de manera directa relacionadas con Genaro García Luna, pues tendríamos otros ejemplos también de aquellas que hasta por servicios de jardinería o de alimentación se cuidaban los contratos como si fuera de seguridad nacional. Las operaciones fueron multimillonarias. Nada más destacar estos datos. Se le autoriza por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores el 5 de diciembre de 2011 a operar en México, y para 2013, entre 2013 y 2019, sus operaciones globales, de acuerdo con este análisis exhaustivo de la Unidad de Inteligencia Financiera, ascendieron a 939.614.955 pesos y 197.982.341 dólares, de los cuales pues destacan para la Unidad de Inteligencia Financiera algunos ordenantes. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación le pagó 191.591.000 dólares a través del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, mediante transferencias internacionales a cuentas en Barbados y Estados Unidos. Lo que decíamos, como la propia autoridad permitía el pago directamente a paraísos fiscales, el dinero salió, ni siquiera tocó el sistema financiero mexicano, ni siquiera se dieron a la tarea de ocultar un poco que esos recursos saldrían del país a paraísos fiscales. En este caso, la Secretaría de Gobernación, que entonces encabezaba Miguel Ángel Osorio Chong, a través de este órgano administrativo desconcentrado que opera los reclusorios federales,
transfirió parte de estos 191 millones de dólares a Barbados. Ni más ni menos, Sósimo Camacho, pues abiertamente haciendo este tipo de transferencias a todas luces ilegales. Y probablemente, considerando que tenían una impunidad garantizada, que nunca ellos iban a salir del poder, como pues hay que recordarlo, pues sí, pues durante muchas décadas estaba vedada la lucha democrática en el país y probablemente muchos de este tipo de errores que cometieron, del desparpajo, del cinismo con el que sacaron las cuentas de manera directa para depositarlas en paraísos fiscales, pues tenía que ver con este empoderamiento que tenían y que sentían que no se les acabaría, que aunque pasaran los sexenios, pues sí, eran amigos los que llegaban, a los que también les convidaban de los propios negocios ilegales y que nunca serían enjuiciados. Eso es lo que pensaron. De hecho, la mayoría, pues tal vez ya no lo esté pensando, pero hay que recordar que de todo este entramado, pues Genaro García Luna es el único que en estos momentos está en la cárcel, me refiero de este nivel, pero que por supuesto que hay muchos otros y es que se condujeron con tal desparpajo porque se sentían tan impunes que hasta de manera directa pasaban los recursos del erario público hacia las cuentas en Barbados. Otra de las operaciones que llama la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera provino directamente de la Tesorería de la Federación. Esto pues ascendió a 763.978.165.50 pesos. Más de 700 millones los envió directamente la Tesorería de la Federación. ¿Por qué llama la atención esta operación a la Unidad de Inteligencia Financiera? Primero, porque generalmente los recursos salen de la institución que contrata y no directamente de la Tesorería de la Federación. En todo caso, la Tesorería de la Federación recibe la orden de la Secretaría de Hacienda para transferirle los recursos a la dependencia, institución pública que va a hacer la contratación. Ya veíamos en otra investigación de Contralínea cómo la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda incluso le solicitaba más dinero a la Tesorería de la Federación bajo este argumento de las, digamos, contingencias que eran urgentes y también inaplazables. En este caso, ni siquiera fue una orden de esta naturaleza, directamente la Tesorería de la Federación, que depende de la Secretaría de Hacienda y no de los órganos de seguridad como sería en su momento la Secretaría de Gobernación o el CISEN o el órgano desconcentrado de reclusorios, fue directamente la tesorería, la TESOFE, la que manda estos 700 millones, pues con razón llama la atención de las autoridades financieras ahora en este gobierno social. Y tan solo habría que ver las meras responsabilidades de quienes se hicieron de la vista gorda o de quienes posibilitaron este tipo de saqueo de manera directa desde las arcas públicas, porque pues incluso los propios controles se tuvieron que haber cumplido la normativa, la propia, lo que disponen las leyes para cómo se deben de trasladar los dineros. No es de que alguien, un funcionario diga, necesito para comprar tal cosa, necesito para adquirir tal contrato. Pues no, hay toda una normativa, una normatividad que señala cómo se deben de extraer los recursos y también quienes los entregan no están obligados a entregar los recursos sin que se cumplan con los requerimientos correspondientes. Es decir, se trata solamente por el propio trasiego de este tipo de recursos, pues una suerte de complicidades de alto nivel que tendrían que responder incluso por este tipo de asuntos. Y Sósimo también ubicar ¿qué es la Secretaría de Hacienda? Porque la propia Secretaría de Hacienda tiene otros organismos, no solo la Tesorería de la Federación, tiene a la propia Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria, dos organismos que debieron de haber notado que estas operaciones estaban no solo vulnerando la normatividad, sino incluso permitiendo que desde el erario de la nación se hicieran transferencias a paraísos fiscales y pues llama la atención que el órgano que debió de haber estado atento, que es la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF y del SAT, pues en realidad permitiera a la TESOFE directamente hacer estas operaciones. Por eso decíamos que no se trata de que Genaro García Luna y unos allegados nada más
imaginemos todo este concierto de autoridades. ¿Quién dio la orden para que no se cumpliera, no se acatara lo que dice la propia ley y la propia Secretaría de Hacienda, sus organismos que deberían de vigilar, pues simple y sencillamente se hicieran a un lado e incluso le dijeran a la TESOFE, sí, entrégale los recursos que se van a llevar a los paraísos fiscales? Pues realmente se trata solamente de más evidencias que incriminan a el grupo que estuvo gobernando, que estuvo detentando el poder ejecutivo en ese tiempo, y hay más evidencias sólidas totalmente. Si las investigaciones avanzan, incluso aunque no haya denuncias de manera directa en contra de Felipe Calderón, todos estos datos que se están mostrando, pues lo incriminan de manera directa porque era el jefe de todos ellos. Si no se cumplió la normatividad, habría que preguntarle al secretario de Hacienda por qué no se cumplió esa normatividad. Y el entonces secretario de Hacienda pues solamente pudo haber ordenado que no se hiciera nada pues por una autoridad, por la decisión de una autoridad superior a él. Es quien era Felipe Calderón. Es decir, todos los caminos de este entramado, todos apuntan a el personaje de Felipe Calderón, y por supuesto que no de manera única o solitaria, junto con el concierto de otros integrantes de lo que pues yo he considerado un estado profundo que todavía se encuentra instalado en al interior del propio Estado mexicano, y que hay una disputa precisamente por desplazarlo, porque terminen de controlar grandes espacios de poder. Porque ayer Retana, recuerdo, este doctor especialista en geopolítica, en seguridad nacional, entre otros asuntos, pues es director de la Escuela de Inteligencia. Es director el mismo, el primer director de la Escuela de Inteligencia que tiene el CNI, ya de la actual administración. Pues él decía, es que sí, ya no tienen ahora el poder ejecutivo, pero eso no quiere decir que ya estén fuera del propio Estado mexicano, porque ahí los vemos, y no se trata solamente de aquellos que son funcionarios. Incluso el propio Estado mexicano pues tiene poderes fácticos y se encuentran en los grandes medios de comunicación, se encuentran en la oligarquía que sigue tratando de regresar por sus fueros al poder ejecutivo. Es decir, pues sí, Genaro García Luna, este caso es emblemático porque nos da la evidencia y sigue aportando evidencias de toda una generación de políticos vinculados a la delincuencia organizada.